Son las 7 horas con 32 minutos. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra bajo la lupa. Igualmente, la institucionalidad tan debilitada en Ecuador y los pactos de carácter político que van por encima de los intereses legítimos de nuestro país. Quisiéramos conocer su punto de vista y su análisis sobre esta nueva situación a través de la cual en el trasfondo está nuevamente tratar de mantener controles, tratar de lograr una cooptación de la justicia. Muy buenos días, Gustavo, y audiencia de Antena 1. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un nuevo capítulo del viejo Ecuador. No hay nada nuevo en nuestro país. Pura propaganda del gobierno y un manejo irresponsable de quienes tienen la tarea de impulsar un fortalecimiento de la institucionalidad ecuatoriana. Yo creo que nuestra democracia viene arrastrando problemas desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, lo que planteamos en Montecristi con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dio el resultado esperado. Y lejos de eso, vemos que es un mecanismo para seguir intentando controlar desde distintos grupos de poder las instancias del Estado. La justicia en este caso. Esto es lamentable, esto es triste, porque si antes de la Asamblea Constituyente de Montecristi no teníamos una justicia independiente, autónoma, y luego tampoco, porque no se aceptó la propuesta que se hizo allá en Manabí, en la Constitución de Montecristi, para llevar adelante una hoja de ruta que permita construir esa justicia independiente autónoma. Y estamos cosechando esas consecuencias. Se metió la mano en la justicia. Para eso invitó el presidente Correa al pueblo ecuatoriano en la consulta popular de mayo del año 2011 para tratar de volver a controlar la justicia, y eso no ha cambiado para nada. En este contexto sigue siendo urgente, como tarea indispensable, la construcción de una justicia independiente y autónoma, una justicia eficaz, una justicia transparente, una justicia que atienda a las demandas de la sociedad y que no pueda ser una suerte de moneda de cambio de los distintos grupos de poder. Ahora, economista Acosta, muy buenos días. La pregunta es Muy ¿cómo? buenos ¿Cómo días, construir? Rosana. No ¿Cómo le había construir? visto ni oído. Aquí estamos. Economista, la pregunta del millón es ¿cómo cambiar esa justicia? Ha habido montones de esfuerzos. Por un lado se creó el mismo Consejo de Participación Ciudadana, ya conocemos los resultados. Se habla a menudo, se creó el Consejo de la Judicatura, pero se habla a menudo de si debe haber reformas en este consejo o si también debe desaparecer. Nos preguntamos entonces, ¿cómo hacer estos cambios en la justicia cuando vemos que tenemos estos tropiezos una y otra vez? Porque además todo esto pasa por la elección, si no me equivoco, hasta el mes de octubre, de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia también. Bueno, el problema es grave, muy complicado, porque quienes tienen en sus manos las posibilidades de impulsar el cambio tratan apenas de aprovecharse del momento para sacar tajada en función de algunos intereses, sean intereses políticos de determinados líderes o de determinados partidos, o quizás también de determinados grupos económicos. Esa ha sido la tragedia del Ecuador con la justicia. No hemos logrado tener una justicia realmente independiente y autónoma, y mientras no veamos eso en la práctica de soluciones concretas, esto va a continuar. ¿Qué es lo que se podría hacer? Que garanticen el funcionamiento independiente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que garanticen el funcionamiento independiente del Consejo de la Judicatura, y paulatinamente se podría ir avanzando, porque yo no creo que haya una solución mágica. No es que de la noche a la mañana vamos a cambiar toda la justicia, todo el cuerpo de juezas y jueces, y vamos a tener ya un escenario muy diferente. Por eso yo no soy partidario simplemente de cambiar de fiscal. Yo no salgo a defender a la fiscal Salazar, ni mucho menos, pero no creo que la solución sea cambiarle a la fiscal, porque ese cambio o ese recambio del fiscal está en clave del intento permanente de mantener el control sobre la justicia. La situación en este momento exige entonces una acción ciudadana potente, vigorosa, que presione para impedir
este tipo de situaciones, de este tipo de evoluciones que a la postre están agravando las condiciones. Ojalá hubiera algún grupo político, algún partido o alguna agrupación de partidos políticos que estén realmente interesados en dar un golpe de timón para salir de este atolladero, porque mientras los partidos políticos, las personas que tienen la responsabilidad para tomar decisiones, estén empeñadas simplemente en hacer más de lo mismo, que en este caso es más de lo peor, no va a haber solución, Rosa. ¿Considera usted, analizando ya desde un punto de vista político, que ADN está detrás de esto? Hay denuncias del secretario de la Asamblea, del presidente de la Asamblea, Kronfle, en el sentido de que ha habido amenazas para que se posesione rápidamente a Godoy. Lo increíble de todo esto es que el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, está bajo la lupa. Hay un escandaloso caso en Ecuador de independencia judicial, en donde se está juzgando, entre otros, a Vilman Terán, a Barreno, a Muñoz, integrantes de estos organismos. Bueno, estamos viendo una situación de una descomposición impresionante, Gustavo. Es una descomposición brutal de la justicia. Estamos viendo cómo los distintos grupos políticos, ya lo dije, están empeñados en llegar a controlar la justicia. Y eso fue antes, eso sigue siendo, fue durante el gobierno de Correa y sigue siendo ahora. Yo no veo este rato ninguna solución inmediata de los juicios contra este señor Terán y los otros funcionarios del cuerpo judicial. Es apenas una manifestación marginal de lo que está sucediendo. ¿Qué otras cosas habrá ahí adentro? ¿Por qué ese afán de ocultar el conocimiento al pueblo ecuatoriano para avanzar en una resolución de estos problemas? Me temo que vamos a necesitar un verdadero remesón político para que aparezcan fuerzas políticas y sociales capaces de impulsar la gran transformación. Vimos hace muy pocos días, Gustavo, cómo el presidente de la República, este pasante en Carondelet, Daniel Noboa, arremetió contra la Comisión Nacional Anticorrupción porque planteó algunas preguntas en relación a la forma en cómo se está construyendo la cárcel en la provincia de Santa Elena. El poder no tolera la transparencia, el poder es siempre el mismo, trata de ser omnímodo. Por eso es preciso ir construyendo contrapoderes desde abajo, contrapoderes hegemónicos para ir transformando esta sociedad. De lo contrario, vamos a seguir de tumbo en tumbo poniéndole algunos parches, creyendo que con esas soluciones se resuelven los problemas. Nada de eso va a suceder si no tenemos la capacidad, la entereza para impulsar esas transformaciones profundas. Ahora, economista, otro de los temas a propósito de los intereses que habría detrás de todo esto está, por un lado, como ya comentó Gustavo, ADN, pero además se habla de un acuerdo entre ADN y el sector de la Revolución Ciudadana y el correísmo. Incluso se ha llegado a decir desde varios sectores hacia la ciudadanía, pues están peleados o hay acciones que expresan rivalidad tanto entre el movimiento oficialista y el sector del correísmo, pero por debajo de la mesa hay este tipo de negociaciones. ¿Considera usted que eso es así? Mire, yo he visto al correísmo pactar con cualquier partido político. Pactó con ADN al inicio del gobierno de Daniel Noboa, pactó abiertamente con ADN y el Partido Social Cristiano para impulsar una serie de leyes en el ámbito económico. Leyes abiertamente neoliberales, como la ley esa que ayudó a condonar las enormes deudas a los grandes deudores con el SRI, esa ley que estableció una serie de mecanismos disque para fomentar el empleo, algo que vemos que no sucede. En ese proyecto de ley participaron activamente ADN, otros grupos políticos, el correísmo y también el Partido Social Cristiano. Igualmente esa conformación, esa alianza estuvo presente para la aprobación de la ley esta de competitividad energética, la ley No Más Apagones. Los apagones se avisaron ya para el próximo año porque no se han tomado las medidas adecuadas, pero estuvieron aliados e incluso participaron activamente todos estos grupos, la llamada Revolución Ciudadana, el Social Cristianismo, ADN y otros grupos, para impulsar el incremento del IVA. No lo hicieron abiertamente, sino encubiertos, de forma tramposa, engañando al pueblo ecuatoriano, diciendo que no fueron, pero todos permitiendo que se produzca el incremento del impuesto al IVA e inclusive entregando en paquete, en bandeja, otro paquete de
de tributos que no había pedido el gobierno nacional. En ese contexto ya no me sorprende a mí que ahora, a pesar de que se toman distancias de boca para afuera entre el ADN y el correísmo, vuelvan a acuerdos puntuales, porque en la práctica no ha cambiado nada en este Ecuador. Este es el punto de partida, es el viejo Ecuador que está en pleno. ¿Y quién nos garantiza que a la vuelta de la esquina estos dos grupos políticos, incluso los socialcristianos, vuelvan a pactar, inclusive para impulsar algún gobernante que asuma la tarea en este momento tan complejo y difícil? Por eso, insisto, es preciso construir una fuerza política y social que tenga una propuesta programática clara y una propuesta orgánica precisa para ver cómo transformar el Ecuador. Economista Acosta, usted señalaba que lamentablemente no se ha podido plasmar las intenciones que se tenían en Montecristi con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, vale la pena preguntarle cuáles eran estas. Pues este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha sido un organismo funcional a intereses políticos desde el día 1. Así es, lamentablemente. Alguna vez lo he reconocido incluso en este espacio, de que nos salió el tiro por la culata. Queríamos fortalecer la participación ciudadana, que era un reclamo de la sociedad. Por eso se estableció esta quinta función del Estado, la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este contexto, en ese escenario, vimos cómo, lamentablemente, ¿quién dijo que la Constitución iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, que era la mejor Constitución del mundo? Rafael Correa, transformando el caudillo, metió la mano en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el principio. Y lamentablemente, desde la sociedad civil no hubo una actividad y una actitud coherente para tratar de incidir también en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también debido a la forma en que procesó la gran prensa, esa gran prensa privada, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enfrentando siempre a la nueva Constitución, porque eso hay que decirlo. Hubo grupos de poder que siguen actualmente interviniendo, hablando, protestando en contra de la Constitución. ¿Por qué lo hacen? No es porque es una mala Constitución, sino porque saben que si se pone en práctica en realidad esa Constitución, sus privilegios están en peligro. Y en ese contexto, lamentablemente, en lugar de hacer realidad ese apoyo ofrecido a la Constitución manabita, a la Constitución de Montecristi, Rafael Correa se transforma en caudillo y atropella la Constitución una y otra vez. Economista, ¿debe insistirse entonces en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, o usted cree que con algunas reformas, algunos cambios, realmente este organismo podría cumplir estos objetivos o ese sueño que nació con la constituyente? Bueno, yo insisto en que tenemos que crear los mecanismos, fortalecer los que existen, tendientes a garantizar una activa participación ciudadana. La experiencia nos dice, una vez más, que no se trata de institucionalizar la participación ciudadana, ponerle una camisa de fuerza burocrática para ver si funciona o no funciona. Eso no significa que la solución sea regresar al pasado, a ese Ecuador todavía mucho más viejo y peligrosamente antidemocrático, en el cual en la Asamblea Nacional, no sé si ustedes recuerdan, se distribuía la troncha. Uno de los elementos de la troncha era la justicia. Los grupos políticos en la Asamblea Nacional, entonces Congreso Nacional, se distribuían la justicia, y así tuvimos los dueños de la justicia. Y eso es algo que quisimos nosotros superar. Ahora, la solución no es regresar, habría que ver de qué manera se puede impulsar hacia adelante una salida que podría ser un poco más ecléctica, si ustedes quieren, que se mantenga el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo en la etapa de selección, de calificación y de presentación de las distintas ternas para las distintas autoridades del Estado ecuatoriano, de control del Estado ecuatoriano, que son más de 70, y en ese contexto haya una participación activa de la ciudadanía, con veedurías ciudadanas, con consejos ciudadanos conformados desde abajo, desde la sociedad civil, para esta etapa de preselección, selección, calificación y presentación. Y luego la Asamblea Nacional puede intervenir designando entre quienes han sido presentados
las personas que han sido presentadas por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Habría que dar paso a una reingeniería del Consejo de Participación Ciudadana, permitiendo que la Asamblea Nacional al final participe, pero no abriendo la puerta para que la Asamblea Nacional vuelva a instaurar el sistema de la troncha política. Bien, pasando a otro tema, economista Costa, ¿cómo ve usted el desarrollo de la economía del país? El ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha señalado que se proyecta cerrar el déficit con un monto muy manejable de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Se conoce que estuvo de por medio y está vigente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pretende lograr también un mejor crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador. Más allá de las finanzas gubernamentales, sin embargo, en Ecuador hay una desaceleración de la economía que se la siente a todo nivel, una recesión inclusive que varios economistas señalan se viene para Ecuador, y esto significa lo que ya estamos viviendo: mayor pobreza, desempleo, migración. ¿Cómo ve las cosas en materia económica? Con enorme preocupación, porque no veo soluciones que planteen el cambio de rumbo que es tan urgente. Venimos aplicando un recetario de política económica que, lejos de recuperar a la economía con criterios de justicia social, incluso mejorando la competitividad genuina, esto es, respetando a la sociedad, a las comunidades, a la naturaleza, lo que se hace es más de lo mismo, que a la postre estamos viendo es más y más de lo peor, es lo peor de lo peor. ¿Cuál es el resultado de haber aplicado una política económica aperturista y liberalizadora desde hace ya varios años? Terminamos el régimen de Rafael Correa con una economía estancada. La economía comienza a estancarse, comienza a declinar el ritmo de la economía desde el año 2015. El año 2017 se intenta tibiamente por cambiar un poco el rumbo de la economía, pero a poco caemos en el mismo manejo de inspiración neoliberal y nos cae la pandemia, lo cual termina por desacelerar mucho más la economía ecuatoriana y entramos en una crisis de la cual todavía no hemos terminado de salir. Ecuador debe ser el único país en toda la región que todavía no tiene, en términos de nivel de empleo, empleo digno, empleo adecuado, cifras prepandemia. Seguimos arrastrando los problemas anteriores. ¿Y qué es lo que hemos vivido, Gustavo, en estos últimos años? Sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso y ahora en el gobierno de Daniel Noboa. Se busca, porque hay que aceptar las imposiciones, hablemos, las condiciones del Fondo Monetario Internacional, se busca reducir el déficit fiscal a como dé lugar. ¿Y qué es lo que está provocando eso? Una menor inversión del sector público. Yo creo que hemos llegado a los niveles más bajos de inversión del sector público en el presupuesto y más aún en la práctica, porque ni siquiera se está cumpliendo lo que está presupuestado para este año. La cifra no la tengo este rato en la cabeza, es algo más de 1.700 millones de dólares del plan anual de inversiones del sector público y no se han invertido ni 80 millones de dólares en los 6 primeros meses. ¿Eso qué provoca? Una desaceleración de la economía, porque más allá del discurso neoliberal simplón, tontón, de decir que la reducción del tamaño del Estado va a permitir el afloramiento positivo de las inversiones privadas, a la postre, si no hay intervención del Estado, se desacelera la economía. Lo estamos viendo ya desde el año 2015 en adelante de una manera continuada y de una manera cada vez más preocupante. Adicionalmente, se reducen las inversiones en salud, en educación, en vivienda popular, en bienestar social, y eso que provoca y aumenta mayor miseria. La reducción de inversión del sector público, menor desempleo, menor atención social, mayor problema de pobreza. Y a la postre estamos viendo igualmente que esa realidad de mayor pobreza y mayor miseria impacta en el ámbito de la inseguridad, en donde en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, de muy ingrata recordación, habría que señalarlo, no se cumplían siquiera los presupuestos para enfrentar la inseguridad. Y luego tenemos un problema gravísimo, que tampoco se han cumplido los planes de acción, existiendo recursos económicos para enfrentar los problemas de los estiajes,
que ya los vivimos el año pasado y este año, y que lo vamos a volver a vivir en el fines de este año y principios del próximo año, porque no se están tomando las medidas adecuadas. Sobre este tema, economista Acosta, permíteme hacerle una pregunta que es una pregunta recurrente, que viene a la cabeza cada vez que oímos de Coca-Cola Sinclair, ese gigantesco proyecto que costó, si no me equivoco, más de 3.000 billones de dólares, que generó expectativas de ser el más grande, el más productivo del país, y sabemos todo lo que ha pasado alrededor y sigue pasando en ese proyecto. Hay una actitud del gobierno de mantener con un bajo perfil el déficit eléctrico, usted lo habrá notado, con ciertas noticias tranquilizadoras, pero que no convencen, pues este déficit es real y no se han dado soluciones. Basta conversar con cualquiera de los expertos en materia energética. Pero quedándonos en Coca-Cola Sinclair, había la información de que la erosión regresiva que pone en riesgo la captación de este proyecto se encontraba solamente a 8 kilómetros de allí. Y recientemente, la semana pasada, trascendió que estaba avanzando o había avanzado por temas de lluvias, del clima, 1,5 kilómetros más cerca. Lo que podría decir que en poquísimos días o poquísimas semanas se podría estar paralizando, quién sabe si en forma definitiva, este proyecto hidroeléctrico. La pregunta que quisiera hacerle en su calidad de ex ministro de Energía es ¿por qué nunca se ejecutaron las garantías? ¿Y por qué no se ejecutan aún? Pues entendemos que un proyecto de esta magnitud, las garantías son de largo plazo. Las garantías sobre este proyecto fallido que parece que va camino al desastre. Bueno, esperemos. Es deseable que eso no suceda, porque si deja de generar electricidad el proyecto Coca-Cola Sinclair, vamos a entrar en una situación muy complicada, muy difícil. Eso sí ya sería retornar 20, 30 años atrás con un Ecuador que tiene una mayor demanda de electricidad que lo que teníamos entonces. En ese contexto yo creo que es indispensable, es urgente que se tomen todas las medidas adecuadas para impedir que eso acontezca. Y veo que no se están tomando oportunamente las medidas, no se hizo nada ya desde hace algunos años atrás cuando comenzó este proceso de la erosión regresiva, y creo que ahí está faltando mucha energía, mucha responsabilidad de acción inmediata de parte de las autoridades. Recién este rato quieren poner en marcha un sistema de detención de los residuos que trae el río, y que ya está superado el punto donde debía haber estado, porque ya ahí ya comienza también a haber esta drenaje, esta erosión, pero se empezaría la obra recién en agosto. Ahí hay una enorme irresponsabilidad de todas las autoridades. Quisiera que deje de comentarnos sobre el por qué los gobiernos de turno no han ejecutado garantías con respecto a este proyecto. Bueno, ese ya es otro tema. El primer tema y fundamental es hay que hacer algo para frenar el impacto de la erosión regresiva que puede ponernos frente a un problema muy serio si se suspende la generación de electricidad de ese gran proyecto hidroeléctrico que, hay que reconocerlo, fue construido sin un adecuado estudio de impacto ambiental. Y habrá que ver, de paso lo digo, cómo fue el manejo del caudal del agua. Si el manejo del caudal del agua no fue adecuado, podemos incluso determinar que eso provocó también el aceleramiento de todo lo que es esta erosión regresiva que se provoca luego de la caída o de la desaparición de la presa esta de la cascada de San Rafael, que creo que es un tema que también hay que analizar, pero eso es cuestión para tener en el pasado. En el presente lo que hay que hacer es ver cómo se impide que este proyecto entre en un colapso definitivo. Ahora bien, el tema de las garantías ya tiene otro escenario. ¿Por qué no se ejecutan las garantías? ¿Por qué no se plantea un reclamo a la empresa china? ¿Qué intereses tiene el Estado ecuatoriano? O digámoslo de otra manera, ¿qué presiones tipo chantaje está recibiendo el Estado ecuatoriano para no ejecutar las garantías? Se conoce de informaciones técnicas, la Contraloría mismo ha intervenido ahí, que hay una serie de irregularidades, una serie de deficiencias acumuladas en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, que son enormes, porque lamentablemente ese proyecto no se lo hizo en base a un concurso internacional
buscando las mejores empresas. Recordemos cómo empezó la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Se hizo una primera alianza a la carrera, seleccionando a dedo una empresa argentina que no servía para nada. E incluso el Ecuador, que contribuyó con un capital inicial, tuvo que devolver dinero a la empresa argentina. Luego vino la empresa china también contratada a dedo, sin un verdadero plan de acción y de construcción eficiente, porque había la urgencia. Yo reconozco que era indispensable tomar medidas para irnos liberando de la dependencia de la generación térmica, de esta generación de electricidad con productos provenientes de los hidrocarburos, que es muy costosa y muy contaminante, pero no se hicieron las cosas adecuadamente. Ahora no hay la capacidad de los gobernantes para tomar medidas que impidan el cierre o la afectación definitiva de la planta Coca-Cola Sinclair. Ahora, economista, quizás también el tema que preocupa, usted nos dice, eso es cosa del pasado y efectivamente hay que ver qué es lo que se va a hacer ahora, pero ahora también hay que ver quiénes fueron los responsables y al parecer esa es una de las más grandes deficiencias que tenemos aquí en el país, que nunca pasa nada respecto de cuando se da situaciones de esta naturaleza. No hay responsables, nadie se hace cargo, no hay procesos que permitan llegar a soluciones, es decir, todo se queda en la impunidad y eso genera una serie de otras consecuencias, la desinstitucionalización, la desconfianza, y eso acarrea consecuencias políticas también ya al momento de ir a votar. Bueno, al respecto hay información, hay estudios, hay trabajos investigativos sólidos. Yo recuerdo, por ejemplo, los aportes de Fernando Villavicencio. Yo creo que él hizo un gran trabajo al desnudar la forma en que se construyó el proyecto Coca-Cola Sinclair. Creo que eso ya nos permitiría a nosotros conocer quiénes pueden ser responsables de estas decisiones que no se tomaron adecuadamente o que estuvieron vinculadas con corrupción. Ahí conocemos incluso una serie de personas que están siendo imputadas o que ya fueron incluso juzgadas y sentenciadas por haber estado envueltas en casos de corrupción abierta, que sucedió sobre todo alrededor del entonces vicepresidente de la República, hoy expresidente de la República, Lenín Moreno. Algunas personas de su círculo íntimo están involucradas en este manejo en donde afloró la corrupción en el proyecto Coca-Cola Sinclair. Pero insisto, aquí lo importante es, me parece bien, Rosana, busquemos eso. Tratemos de combatir la impunidad, tratemos de refrescar la memoria a la ciudadanía, sobre todo pensando en nuestras capacidades, en nuestras responsabilidades frente al proceso electoral que se avecina, para no elegir a las mismas personas responsables de tantos problemas. Pero pensemos en cómo resolver los problemas de aquí en adelante, cómo vamos a hacer como sociedad para que el proyecto Coca-Cola Sinclair siga funcionando de una manera adecuada. Y tomemos otro tipo de medidas. ¿Por qué aumenta la erosión regresiva? ¿Y por qué hay erosión? ¿Y por qué hay una serie de flujos de desechos sólidos crecientes que vienen desde los ríos, desde más arriba? Porque estamos deforestando, porque estamos destrozando las selvas, estamos afectando los páramos. Una situación similar, en menor medida de impacto ambiental, se vivió y se vive también en la cuenca del río Paute. Y eso también tiene que ver con la pérdida de las selvas amazónicas. Mientras no entendamos que todo está interrelacionado, que tenemos que actuar con seriedad y responsabilidad frente a las comunidades y frente a la naturaleza, vamos a seguir sufriendo estos embates. Hay que sacar las lecciones de estas decisiones, muchas veces equivocadas, para no volver a cometer los mismos errores. Y no solo eso, sino para comenzar a tomar medidas adecuadas que permitan ir cambiando el rumbo de esta historia que está siendo realmente lamentable para la mayoría de habitantes del país. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Como siempre, muy interesante conversar con ustedes.